¿Qué tal, público del Centro de Éxito Estudiantil? Vamos a seguir entonces con nuestros videos que ojalá hayan sido útiles. El día de hoy vamos a hablar de propiedades de los logaritmos. Que han sido tan controversiales y que los van a usar en muchas materias cuando necesitan despejar y se les quiere complicar. Vamos a ver algunas propiedades y incluso vamos a ver algunos ejemplos. Cuando hablamos de un logaritmo o un ln, ahorita nos vamos a enfocar más en los logaritmos, pero también las propiedades se aplican para los logaritmos naturales. Un logaritmo de a, esta es la base y este es el número que quiere sacar el logaritmo. Esto es igual a y, igual a un a sobre y bueno, nosotros estamos tocando un logaritmo base a de y para poder obtener el resultado. Un ejemplo, logaritmo 2 de 4 igual a 2. 2 a la 2 es igual a 4, este 4 coincide con este 4. Y esa es la idea de la que estábamos hablando. Y así va a ser en general. Cuando nosotros tenemos un número, por ejemplo, un medio a la y es igual a 0.25, entonces aquí es donde utilizamos el concepto de logaritmo. Si nosotros aplicamos logaritmo de un lado, logaritmo del otro, entonces ya podemos despejar la y, porque las propiedades del logaritmo nos dicen que y se va para acá, y ya podemos despejar. Entonces y sería igual a 2. Logaritmo de 0.25 es logaritmo de un cuarto entre logaritmo de un medio, y así nos da y igual a 2. Y así es la propiedad más sencilla. Vamos a borrar esto para seguir con otra propiedad. La siguiente propiedad que vamos a ver, cabe mencionar que un logaritmo con una base a es mayor a 0. Nunca puede ser negativa esa base. Es una regla de los logaritmos, si no, no funciona. Logaritmo de cualquier base de 1 es igual a 0. Logaritmo de 10 es igual a 1. Ln de una exponencial es igual a 1. Un logaritmo que tiene la base igual que el número es igual a 1. Para ir empezando, ¿no? Una multiplicación. Si nosotros tenemos un logaritmo, cualquier base, de x por y, vamos a tener como resultado un logaritmo de esa base de x más un logaritmo de esa misma base de y. Ok, para una división sucede algo parecido. Tenemos x entre y es igual al logaritmo base a de x menos logaritmo a de y. ¿Ok? Entonces podemos ayudarnos a resolver. Cuando tenemos una potencia, logaritmo a de x a la n, lo podemos despejar como n, que esto lo habíamos visto al principio, logaritmo de a de x. Y eso va a ser equivalente y nos puede ayudar a resolver los resultados. A ver, por ejemplo, resolvamos este ejercicio para ver si estamos entendiendo bien el concepto. Logaritmo raíz de n de x. Esto, sabemos que esto es igual x1 a n, entonces el logaritmo a 1 entre n lo sacamos de x y así ya podemos obtener la solución. Ahora, cuando tenemos un cambio de base, a veces más, por ejemplo, la calculadora solo te resuelve logaritmos base 10 generalmente. Entonces, si nosotros tenemos un logaritmo de a de x, lo podemos convertir en un logaritmo de cualquier base entre un logaritmo de esa misma base de a. Y así podemos hacer conversiones. Por ejemplo, esta base la podemos hacer 10, si esta es 2, y ya podemos obtener la solución. Ok, esas son las propiedades principales. Vamos a hacer algunos ejemplos para que quede más claro. ¿Qué tal si tuviéramos un logaritmo de 0.02? ¿Cómo lo resolveríamos? Pues podríamos poner un logaritmo de 2 a la 100, que es equivalente, que sería igual a un logaritmo de 2 menos un logaritmo de 100. Y eso ya se resuelve directamente en la computadora, y como aquí x es base 10, que no viene, entonces eso lo pueden resolver directo en la calculadora.
a ver la siguiente expresión para irnos complicando más, para terminar un ejercicio un poco más complicado. ¿Qué tal que tuviéramos logaritmo 2 de a cuadrada menos b cuadrada entre a por b? ¿Cómo lo resolveríamos? Pues bueno, empezaríamos separando a más b por a menos b, son binomios. Nos regresamos a los temas básicos, nunca pasan de moda. Y seguimos moviendo a más b por a más b menos, menos logaritmo de a por b. Luego, aquí es una multiplicación, logaritmo de a más b más logaritmo de a menos b menos logaritmo de a más logaritmo de b. Y ahí ya podemos obtener una solución. Cualquier duda, por favor no duden en acudir a sus asesorías al Centro de Éxito Estudiantil. Gracias.